Hoy vamos a hablar de la salida de balón de 3 desde atrás. Es decir, cómo vamos a construir el juego mediante pases preferentemente cortos para poder progresar y acercarnos a la meta rival, que es el objetivo. Partiendo de una situación muy reduccionista, nos encontramos dos sistemas enfrentados y si nos centramos en el concepto que le da título al vídeo, en la salida de balón de 3, cómo vamos a iniciar el juego desde atrás, el ataque organizado desde atrás, podemos observar cómo hay una igualdad numérica de 2 contra 2. Esto realmente no es así, puesto que, como muchos habréis apreciado, se podría conseguir la superioridad numérica adelantando al portero. Hay equipos que no se arriesgan a ello, por lo tanto hay otras maneras de conseguirlo y es lo que vamos a ver en este vídeo. Además del motivo comentado, que es el de la búsqueda de la superioridad numérica en esa primera línea, el genio de Pep nos ilustra con otro motivo espectacular. Tenemos el testimonio gracias al libro de Martí Perarnau, en el que, como podemos leer, dice textualmente Guardiola: con 2 centrales en la salida, a veces los pases han de ser muy largos porque están bastante alejados entre sí. En cambio, con salida de 3, 2 centrales y el lateral izquierdo, por ejemplo, los pases son más cortos y por lo tanto más rápidos y precisos. La salida es más segura. La primera salida de balón que vamos a ver es la que está formada por 2 centrales más un lateral en la base. En el gráfico podemos ver cómo uno de los laterales se mete hacia adentro perdiendo altura y el otro lateral gana altura pudiéndose incrustar en una segunda línea con el pivote en una zona más centrada o incluso quedándose abierto en el carril exterior como lateral. Vamos con la segunda salida de balón. En este caso, la primera línea estará formada por 2 centrales más un interior o un volante o un mediocentro que viene en apoyo, perdiendo altura. Y como vemos, el lateral de esa misma banda ganará altura arrastrando con él al extremo rival. En la imagen también podemos apreciar cómo el extremo naranja se mete por dentro. Todos estos movimientos requieren de una óptima sincronía en el espacio-tiempo. Dejo por aquí arriba una etiqueta, ya que este concepto llamado lateralizar a un interior lo analizamos en su día en el canal. La siguiente salida de balón de 3 que vamos a analizar es la salida a la volpiana. Está formada por 2 centrales más un pivote que viene en apoyo a situarse pues casi en la zona del líbero, como se conocía antes a esta posición, mientras que los laterales estarán muy abiertos y ganarán mucha altura. A continuación exponemos una imagen del Barcelona de Guardiola, quien fue uno de los equipos que más usó esta salida, pese a que su inventor fue el técnico argentino Ricardo Lavolpe. La siguiente salida de balón que nos encontramos es la que está formada en su primera línea por 3 centrales directamente. Con ello nos ahorramos el descenso o la pérdida de altura de uno de los mediocentros o interiores. ¿Cómo nos ahorramos esto? Pues bueno, teniendo directamente 3 centrales con buen pie. Con buen pie, ¿qué quiere decir? Pues que sean capaces de filtrar buenos pases rompiendo líneas rivales, que sean capaces de fijar a rivales mediante conducciones o incluso mediante parado, y esa serie de aspectos fundamentales para poder progresar en el juego. La quinta salida de 3 sería la formada por el portero más los 2 centrales. ¿Es posible? Claro que sí. Aquí tenemos un ejemplo en el cual vemos a Ederson, portero del Manchester City, en una posición pues más cercana al punto del medio del campo que a su propia portería. La última salida de 3 que vamos a exponer es esta que tiene que ver con los 2 laterales más un central.
Esto no quiere decir que no existan más salidas de 3, por suerte el juego del fútbol ofrece infinitas posibilidades. En este caso vemos como un central adelanta su posición convirtiéndose en un segundo pivote o medio centro. A esto hay que unirle el movimiento hacia atrás y hacia adentro de los dos laterales. A continuación vemos un ejemplo de esta salida de 3 del Manchester City de Guardiola de hace pocas semanas. Antes de finalizar me gustaría invitaros a que os pasaseis por mi canal de Twitter, en el cual suelo publicar cosas de este estilo, y como podéis ver en la fecha de publicación esto fue publicado hace mucho tiempo. Por último, agradecería que dejarais un buen like en el vídeo si os ha gustado, y si no estáis suscritos al canal pues que lo hagáis. Muchas gracias y hasta la próxima.